Bueno, y acá estamos con ellos, Ezequiel y Ani. Qué lindo estar juntos en este tiempo. Bueno, como decía recién, estábamos hablando acerca de que ellos son nuestros misioneros. Se van a Nicaragua ya. Así que, bueno, preguntarles primero cómo están con respecto al viaje, que ya están por irse. Y tenemos una mezcla de cosas, ¿no? De sensaciones, de esas ganas de ir y estar ahí y hacer las cosas, trabajar y de todo lo que vamos a hacer y también un poquito de la tristeza de que nos vamos, dejar la iglesia, bueno, la familia y todo, ¿no? Muchos sentimientos encontrados. Pero bueno, yo con un par de personas que me preguntan, creo que recién voy a caer, voy a dimensionar cuando estemos arriba del avión. Es como que ahí ya está, no hay vuelta atrás. Así que, pero sí, agradecidos igual también, ¿no? Y experimentando esto de que ya nos vamos y es como increíble. Lo veíamos tan lejano o capaz en un futuro no tan cercano y ahora ya en unos días ya nos vamos. Uh-huh. Y recién hablaban de extrañar a la familia y también extrañar a la iglesia, porque todo esto nace en la iglesia, el llamado, la carga, la responsabilidad de responder al llamado, nace acá en la iglesia. A ver, cuéntenos cada uno cómo es que reciben este llamado a las misiones. Yo en un campo de jóvenes, no me lo olvido más, siempre lo cuento, estábamos en una charla compartiendo los pastores y justo estábamos como terminando de orar, ¿viste? Uno ya terminando, diciendo, bueno, gracias a Dios, ya está, amén, ¿viste? Y en eso la pastora agarra el micrófono y dice que Dios iba a llamar a jóvenes en este lugar que vayan y continúen lo que un día habían empezado con Leo. Y en ese momento yo sentí, y no soy místico ni nada, pero sentí como un flechazo, algo que tocó mi corazón, que dije, y me puse a llorar al instante. Y te vuelvo a repetir, yo no es que estaba orando, Dios, llévame a las misiones, no, todo lo contrario, yo estábamos como terminando. Y en ese momento me di cuenta y sabía, y ya no necesitaba explicación, sabía que yo era, que tenía que ir, que algo tenía que hacer, que Dios me estaba llamando. Y me gusta porque de alguna manera es como que Dios nos llamó a continuar lo que los pastores empezaron, y yo siempre lo comparto, ¿no? Que creo que todos somos llamados a continuar lo que un día de ellos comenzaron acá, en tantas cosas que han hecho, ¿no? Así que bueno. Bueno, a mí todo lo contrario me pasó, que a ese fue un día y nunca lo dudó. A mí, bueno, sí, también desde muy chica, pero como que Dios me lo tuvo que decir varias veces, ¿viste? No para que yo le crea a Él, sino yo era como muy de esas personas que dice, ¿será que es de Dios? ¿Será que soy yo? Me lo estoy inventando, pero sí, me acuerdo fue un culto misionero que la pastora hizo el llamado al altar y bueno, ahí Dios me confrontó, después también en otra reunión, pero fueron varias veces que Dios me hablaba, me mostraba y a través también de otras personas Dios me confirmaba, pero fue como que Dios me lo tuvo que decir varias veces para que yo le era como haga caso. En cada culto misionero que se hablaba, venía un misionero a visitar la iglesia, era como que te mataba, ¿no? Sí. Pero qué loco eso, ¿no? Porque en dos personalidades distintas o en dos formas distintas también de relacionarse con Dios. A veces como que tenemos como esa idea de que hay una forma en la cual Dios te va a hablar para que vos lleves adelante el llamado o lleves adelante el sueño. Y además, en el campamento, ¿ustedes ya estaban casados cuando pasó eso? No, fue un campamento que creo que no éramos ni novios. Ni novios tampoco, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí. O sea, cómo el Señor fue hablando y a veces como que uno idealiza, ¿no? No, me tiene que hablar y me lo tiene que revelar, pero Él se va a manifestar y nos va a hablar a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Súper, sí. Y tremendo esto. Me pareció muy, muy interesante lo que decía ese, ¿no? Y lo que decían ambos. Dios le fue hablando a través del tiempo y ustedes tuvieron que sostener también, ¿no? En esa palabra, continuar creyendo. Porque ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios te habló de ese campamento hasta el día de hoy que estás por salir a las misiones? Tenía 18 años, creo, si no me equivoco. Y bueno, ahí yo le conté a los pastores y bueno, desde ahí empezó todo ese proceso de orar, de ver, pero continuamente sirviendo al Señor, haciendo de todo en la iglesia, aprendiendo. Y bueno, pasaron los años de servicio y demás, y
hasta que fuimos el pastor Dios le tocó el corazón y le mostró esto de poder acompañarnos y llevarnos a África. Y eso como que fue un gran impulso y puso en fresco todo lo del llamado y demás. Pero hoy tengo 31, pero fue cuando tenía 18 años. Wow, tremendo. Ani, vos, ¿cuánto tiempo pasó desde que la primera vez que Dios te habló, ponele? Sí, también como 10 años. Wow. Pero sí, no, re loco. Tremendo. Y sostener eso, ¿no? O sea, hablábamos de la importancia de sostener lo recibido. Y digo, hay que sostener en el tiempo una palabra, porque somos re olvidadizos. Nos solemos olvidar de lo que Dios nos habla. Solemos decir, bueno, por ahí fue mi emoción, como decías vos. Pero pasaron años y lo sostuvieron como sirviendo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo sostenemos eso? Bueno, me acuerdo una vez tuve una charla con una chica de mi grupo y me preguntaba, ¿no? Ella estaba como un poco inquieta preguntándole a Dios, ¿cuál es mi propósito, no? Y ella vino a hablar a mí y me dice, Anaí, yo necesito saber cuál es mi propósito, qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, ¿viste? ¿Cómo lo puedo descubrir? Y yo en ese momento, fue Dios, ¿no? Bajándome la data. No, o sea, lo que yo le dije es que tu propósito no lo descubrís con una voz que te dice, sino sirviendo a Dios, o sea, estando en la iglesia, sirviendo cada vez que haya una oportunidad y en diferentes etapas, en diferentes cosas que te toque hacer en la iglesia, vos vas a empezar a sentir esa carga y vas a empezar a sentir ese llamado. A veces no es a través de una palabra o que viene alguien y te ora, o sea, como decías vos, ¿no? O sea, cada persona y Dios hace con cada uno de formas diferentes. Eso es lo que estamos aprendiendo con Ezequiel. Así como hay 1000 formas de hacer iglesia, nosotros que estamos visitando iglesias, vemos que no son todas las iglesias como Nueva Generación, no todos adoran como Nueva Generación, no todos predican como en Nueva Generación, cada iglesia tiene su forma y está bien, porque hay de todo en la viña del Señor, dicen, ¿viste? Y lo mismo para hacer misiones y lo mismo para que cómo Dios te va a llamar, cómo vas a encontrar tu propósito, o sea, no hay una sola forma, pero sí entiendo que sirviendo a Dios es ahí donde vas a encontrar tu propósito y donde Dios te lo va a mostrar. Tremendo. Así es. ¿Cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuántos años de servicio? Y creo que eso nos impulsa. Y a ver, hablemos un poco de dónde vienen, ¿no? Ahí recién charlábamos tras bambalinas de La Boca para el Mundo. ¿Cómo nació todo eso, ese llamado, ese trabajo en el barrio que hoy te lleva a Nicaragua? Sí, la verdad que de La Boca para el Mundo, Dios ha sido bueno. Siempre cuento mi testimonio de que de ahí, yo vengo de La Boca y que siento que es mi lugar, ¿no? Porque la verdad que durante mi vida me he mudado y he vivido por muchos lados, pero creo que La Boca es mi barrio donde, tuve parte de mi infancia, crecí, mi adolescencia. Ahí vine a la iglesia, llegué, mi familia estaba mal. Durante toda mi vida, el otro día compartía el diablo, la verdad que hizo un buen laburo, porque la verdad que mi familia y en mi vida se encargó de arruinar un montón de cosas y lo hizo bien. Pero Dios, al final, los planes de Dios son buenísimos, perfectos. Y llegué a los 16 años a la iglesia. Y en esto de conocer a Dios, cuando voy al encuentro que nosotros hacemos, yo entendí que lo que había recibido ahí podía cambiar a un turco, a un nicaragüense, a un chino, a quien sea, porque lo que Dios había hecho conmigo fue increíble, ¿no? Para mí fue impresionante y ahí de servir a Dios, el otro día recordamos con Anaí las veces que traíamos con la camioneta los chicos a la iglesia y íbamos, veníamos. Y así, ¿no? Y siempre, la verdad creo que somos unos privilegiados de estar en este momento sirviendo a Dios, yendo a este lugar y es un sueño porque, como te decía, desde que conocí a Dios, siempre en esto de servir, mi sueño era servir a Dios todos los días, pero poder hacerlo, como se dice, a tiempo completo, ¿no? Y de hecho cuando nosotros fuimos al DNM y nos dieron esa confirmación de que estábamos aprobados como misioneros, para mí
Era como, como todos los chicos que les gusta el fútbol, era como llegar de las inferiores, llegar a primera, ¿viste? Porque era como decir, mirá, ¿viste? Ya está, vamos a servir a Dios, ¿viste? Estamos a full, después de tanto en la iglesia y sirviendo, que son nuestra escuela, nuestras inferiores, mirá, ahora vamos a servir a Dios a full. Y pensar en la Boca, decir en todo lo que viví, decir es parte de mi historia, de mi vida, y por eso digo, somos unos privilegiados. Wow, tremendo, ¿no, Ani? Y vos de la paternal para el mundo, de acá, de la vuelta de la cancha del bicho. Sí, mal. Siempre que dicen Ezequiel, no sé, en mi mente, cuando cuenta Ezequiel del barrio de la Boca, me suena en mi mente, en una villa nació el deseo de Dios. Sí. Yo siempre viví por acá, igual, no siempre en Paternal, pero Floresta, Villa Mitre, Paternal, pero sí es hermoso salir de acá de casa, posta que cuando te lo pones a pensar, ver hoy, con lo que hablabas vos de permanecer, ¿no? O sea, yo veo hoy los chicos que eran parte del grupo de jóvenes y adolescentes, los que permanecieron, ¿no? Verlos hoy todos pastores, en sus iglesias, ya no acá en Paternal, sino cada uno en el lugar donde les toca servir, ¿no? Moreno, Verazategui, acá en Paternal, ¿no? Y bueno, nosotros ahora a las naciones, y es re loco, ¿no? Porque eso de permanecer, cuando uno permanece es como que Dios te lleva mucho más allá de lo que puedes imaginar y soñar. Uno piensa en cómo vino a la iglesia, ¿no? A aquellas personas que están recién arrancando en el camino de Dios, y uno nunca va a imaginar, yo voy a estar en Nicaragua, o sea, Dios no te lo muestra de una, pero permanecer te va llevando a esos lugares donde vos nunca pensaste que ibas a estar, y nada, yo le agradezco a Dios por haber encontrado mi casa acá en Nueva Generación, que es donde aprendimos todo. Claro, para agregar, ¿no? Sí, la iglesia es nuestra casa, es nuestra familia. Yo encontré eso en la iglesia, mi lugar, mi familia, mis amigos. Y en eso de permanecer, para agregar, creo que la obediencia fue clave. Mirá que yo era rebelde y siempre le digo la verdad, le agradezco a los pastores porque, pero súper rebelde. De hecho, lo he hecho renegar tanto a los pastores mal. Pero me han enseñado y aprendí que en la obediencia de verdad hay bendición y eso es fundamental, obedecer y en eso vas a ir aprendiendo y ahí Dios te va llevando. Tremendo, tremendo. Ahora, esto que hablan es tan clave, ¿no? Porque cómo el permanecer, la obediencia, al recibir una palabra a los 18 años, pero trabajar durante más de 10 años, no sé, 13 años en la calle, en la plaza. Bueno, ese es, hasta hace semanas atrás, era el encargado del Ministerio de Niños, junto con Marilau, y también encargado del evangelismo, ahí siempre motivando a la gente. Anaí también, trabajo con jóvenes en la alabanza, que lo vamos a extrañar un montón. Ahora, qué tremendo esto, ¿no? Cómo permaneciendo Dios lo lleva, y de hecho que el lugar donde primeramente ustedes reciben el llamado no es a Nicaragua, ¿no? Pero en ese caminar con el Señor, cómo Dios los va llevando al lugar donde hay necesidad, y en su corazón había una nación, pero Dios les dijo, bueno, ahora hay una necesidad en Nicaragua y hay que suplirla, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo vivieron? Es una locura y la verdad que yo le agradezco a los pastores porque estás en Nueva Generación, porque estás escuchando de que estás en una iglesia que te da oportunidades y te ayuda, ¿no? Y el pastor siempre cuenta que Dios le habló, que él no era alguien que escuchaba llamados, sino alguien que los promovía, los ayudaba a cumplir. Y en eso fuimos a África. Y él, poder tener esa experiencia en ese país, en otro continente, fue donde pasamos por Turquía. Por la pandemia, la verdad que fue como que de casualidad pasamos por ahí y estuvimos unos días, y ahí fue donde Dios movió nuestro corazón, porque veíamos la necesidad de que el pueblo musulmán y un poquito de la historia de Turquía, la falta de Dios que había en ese lugar. Nosotros nos levantamos a orar en la mañana y vos te das cuenta que no era lo mismo que orar acá, ¿viste? Y
y que escuchar la oración, el llamado del rezo de 5 veces al día, se escuchaba, viste, la gente, cómo toda la gente y rezaba, se ponía la alfombra y iba a rezar y demás, y vos mirabas toda la situación y decías, Dios no está acá, están adorando a un Dios equivocado, viste, y era a mí personalmente me desafiaba, viste, hay algo que hacer acá. Y bueno, pasando por África fue hermoso, increíble la experiencia, pero de alguna manera fue ese desafío que hablando con el pastor era como que yo pensando, iba a África diciendo, bueno, es por ese lado, y al final era como que Dios nos puso esa carga por Turquía, ¿no? En oración, después Dios nos confirmó y demás. Y Nicaragua aparece ahora, hace muy poco, en viendo justamente, como decías vos, esa necesidad de que necesitaban a alguien para ir. Y creo que nosotros dijimos, acá estamos, ¿no? Estamos disponibles, dispuestos a ir. Entendemos que en Turquía hoy las puertas están cerradas, ¿no? El tema de visas, poder entrar ahí y permanecer, está complicado. Pero bueno, hay una necesidad en Nicaragua y allá vamos, ¿no? Y creo que es lo que hemos aprendido acá, ¿no? Ver la necesidad, ir a actuar, y nosotros vamos a ir a aprender y bueno, quizás el día de mañana se abra la puerta de ir a Turquía e iremos. No, fue muy loco. Bueno, a mí personalmente, bueno, Dios a ese lo llamó de una forma particular, ¿no? En ese campamento, que él iba a continuar lo que los pastores habían empezado en África. Entonces en el corazón de Ezequiel era como, sí, África. Y yo, en ese momento, cuando nos estábamos por ir a África, yo en mi corazón tenía bien claro que tenía un llamado a las misiones. Pero no tenía un sentir por un país en específico, ¿no? Y en ese momento, al no tener tanta noción de las misiones, yo me sentía culpable o me sentía como, entonces mi llamado será verdadero porque no tengo un llamado a un país específico. Y todos los misioneros que habían pasado por Nueva Generación venían con su banderita de India, de China, de Brasil, de Uruguay, ¿no? Todos con ese es el país de nuestro llamado. Y bueno, creo que fue re clave una charla que tuvimos con el pastor Leo, que yo le abrí mi corazón y le dije, pastor, me pasa esto. Y decía, él me dijo, ¿no? Qué importante es saber que tu llamado es a las naciones y donde se abre una puerta, es ahí donde ustedes tienen que ir, ¿no? Y bueno, ahí yo sentí paz. Cuando fuimos a África, bueno, pasar por Turquía fue tremendo, ver tanta historia de la iglesia, ¿no? Que hay en ese lugar. O sea, las 7 iglesias del Apocalipsis, un montón de cosas más, los viajes que Pablo hizo, ¿no? Geográficamente pasó por Turquía, estableció un montón de cosas en Turquía y hoy en día ni siquiera el 1% de la población de ese país conoce a Cristo, ¿no? Es cristiano. No hay iglesias en Turquía. Entonces eso golpeó mucho nuestro corazón, pero más allá de que en nuestro corazón surgió esa necesidad de ir a ese país, ¿no? Esa necesidad por Cristo, ¿no? Que Cristo puso en nuestro corazón, esa carga. Bueno, nos empezamos a preparar para responder a este llamado y bueno, después surgió esto de que en Turquía nos estaban abriendo las puertas para que los argentinos ingresen y nosotros se lo entregamos a Dios, dijimos, Señor, que se haga tu voluntad, entendemos que se va a hacer como vos quieras y bueno, después pasó esto de Nicaragua, pero nosotros ya en nuestro corazón teníamos una disposición de ir a donde Él quiera que vayamos y eso lo pusimos en oración, ¿no? Señor, si es tu voluntad, que se abran las puertas. Y así fue, en lo económico, en lo espiritual, nosotros en sentir paz de que era ahí donde Dios quería que nosotros vayamos. Pero fue una locura, fue re loco. Porque también la iglesia, ¿no? Al principio cuando nos fuimos a África, después volvimos de África, no era África, no, ahora es Turquía, y ahora Nicaragua, ¿viste? Como que era re loco. Pero fue así como Dios lo quiso y nosotros lo abrazamos así. Y hay algo que estuvo muy bueno, los misioneros que están allá, bueno, ella, la misionera nos decía que ella oraba y decía, Señor, no te voy a decir más nada, yo sé que no te voy a pedir cierta persona ni nada, sino que yo sé que hay alguien que está orando que quiere servir. Y cuando nos dijo eso, con esto que contaban ahí, yo te digo la verdad, personalmente, yo estaba diciendo, Dios, ¿cuándo vamos a ir a Turquía? Decía, Dios, ¿cuándo vamos a servir? Yo quiero ir, quiero servir. Le había hablado con el hablaba con el pastor, ¿sabes? Dios, quiero servir, quiero ir, quiero hacer.
Y cuando esta mujer dijo eso, le dije, era yo, le digo, yo estaba orando diciendo, quiero servir, quiero hacer. Y eso fue re lindo también, ¿no? Y creo que lo que nosotros estamos es dispuestos y en eso vamos. Dispuestos y disponibles también, Sí. porque a nosotros nos tocó, bueno, como a todos los misioneros, ¿no? Empezar a vivir por fe, renunciar a nuestros trabajos, creer que Dios nos iba a sustentar, sostener. Y desde que le dijimos que sea Dios, hemos visto su mano, ¿no? O sea, en momentos de necesidad hemos visto su mano, pero no solo necesidad económica, que en lo económico hemos visto a Dios como nunca antes en este tiempo, ¿no? Sino en momentos donde necesitamos una palabra de confirmación, alguien que nos abrace. O sea, Dios siempre estuvo en todo momento desde que le dijimos que sí. Pero porque nosotros no solo elegimos, Señor, queremos servirte, sino que cuando se presentó la oportunidad, dijimos que sí, sin peros, ¿no? Sin decir, pero con estos requisitos, pero no, le dijimos que sí a Dios, de una. Wow, y mientras hablaban ustedes se me venían algunas palabras a la mente, ¿no? Por un lado, la perseverancia, porque ustedes perseveraron con el llamado, perseveraron a pesar de que las puertas se habían cerrado en Turquía, perseveraron a pesar de esto que hablabas, ¿no? O sea, las dificultades que pueden surgir en lo económico y demás. Se me venía también a la mente la palabra esto, ¿no? La disponibilidad, porque uno puede estar dispuesto, pero tiene que estar disponible, o sea, tiene que tener las ganas de poder decir, voy a ir y estoy para ir, ¿no? Porque es la típica, ¿no? Bueno, Señor, contá conmigo, pero solamente los sábados por la tarde y media hora, pero no, o sea, estar disponible, Señor, mi tiempo es para servirte, Sí. ¿no? Y cómo en esa cuestión Dios va uniendo, ¿no? Las oraciones, Dios va uniendo las necesidades, una necesidad en Nicaragua, una misionera orando por alguien disponible y dispuesto, y ustedes acá en Argentina orando por una oportunidad. Sí. No, además me reacuerdo cuando primero renuncié yo a mi trabajo. Y me acuerdo que estamos en familia, ¿no? Lo compartimos. Era como que Ezequiel decía, pero la plata, ¿no? Pero no porque sea incrédulo o que no le crea a Dios, sino porque somos humanos y nos... justo, y vivimos en Argentina, a literal, ver. justo fue en época de fiestas, ¿no? Y Ezequiel trabajaba en una empresa en donde, además del aguinaldo y toda esa plata extra que entra a fin de año, que todos contamos con esa plata, la empresa le daba otra plata extra para gastar en el supermercado, ¿no? Y me acuerdo que estábamos con Ezequiel re luchado diciendo, pero... vas a renunciar, yo ya renuncié, pero no, pero tenemos que comer, pero tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, Ezequiel, cuando vos sientas paz de parte de Dios, hacelo, o sea, Dios te va a hablar, le decía, y me decía, sí, Él los va a sustentar, ¿no? Y me acuerdo que yo ya no estaba trabajando y Ezequiel se fue al trabajo en colectivo y yo me quedé durmiendo, ¿no? El típico meme cuando el chabón se va a trabajar y la mujer está ahí durmiendo, bueno, yo estaba durmiendo. Y de repente estaba re durmiendo y siento que alguien me despierta y me reasusté porque Ezequiel ya se había ido al trabajo y era Ezequiel que había vuelto. Le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, ya está, voy a renunciar, me dijo. Y me decía, fui en el colectivo, cerré los ojos, empecé a orar, empecé a escuchar música, empecé a hablar con Dios y ahí en el colectivo el Señor me decía, ¿qué diferencia hay de que renuncies ahora a que renuncies en un par de días? Si yo te voy a sustentar igual, ¿no? Y me recuerdo de ese día que fue re fuerte porque fue como que sentí, ¿no? De que nuestro corazón estaban ahí esperando la siguiente dirección de Dios, ¿no? Y mucha gente le dijo, no, estás re loco, hubieses esperado después del aguinaldo, hubieses esperado a esto, pero sentimos que fue ese tiempo porque después nosotros tuvimos que hacer un montón de cosas que nos demandaban tiempo, que si hubiésemos estado trabajando quizás no lo hubiésemos podido hacer. Pero fue re loco, ¿no? Mucha gente nos decía, no, están re locos, ¿cómo van a renunciar? Y las fiestas y esto, pero posta que después de eso vimos mucho la mano de Dios, ¿no? Su fidelidad, cómo Él acompañándonos y haciéndonos sentir que estábamos tomando las decisiones correctas. Zarpado. Y esto, ¿no? De poder ser sensible, mientras hablabas también sumarle, ¿no? A las palabras que de la perseverancia y la disponibilidad, la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Porque en esa sensibilidad Dios confirmó llamados, Dios guió en pasos de fe
Y si escuchamos la voz del Espíritu Santo, las demás voces, por más que uno las tiene en cuenta, ¿no? Las demás voces toman otro lugar, ¿no? Así que tremendo, chicos. Y bueno, para cerrar, este podcast tiene como objetivo, ¿no? Un poco hablar de esto de ser atravesados. Bueno, nuestro congreso se llama Atravesados por el Fuego. ¿Y cuál es su experiencia o cuáles son esas palabras que quizás en el atravesados, en estos espacios, les han impulsado, los han ayudado? Yo sé que ahí Anaí tiene algo re especial para contar porque me tocó estar al lado de ella sentada cuando Dios habló a su corazón en una oportunidad, pero ¿qué palabras o qué cosas el Señor ha hablado en sus vidas, ¿no? Que han sido atravesados quizás por esas palabras, en el atravesados, en los distintos espacios. Bueno, a mí particularmente, bueno, a los dos, ¿no? Porque a ese fue en un campa, a mí en diferentes reuniones, pero creo que eso de venir con un corazón abierto, ¿no? Personalmente yo espero con todo mi corazón ese momento del atravesados por el fuego, porque como siempre es a fin de año, es como el último impulso para terminar el año y también recibir una dirección para arrancar el año que va a entrar, ¿no? Entonces yo personalmente lo súper espero. Y bueno, nada, en este Atravesados particularmente me pasó eso, ¿no? En una charla de Cris Méndez, cuando estaba compartiendo, ni siquiera es que dijo, no sé, no, porque en Salmo 181 o así, sino como que tiró algo que capaz para algunos pasó percibido, pero yo pasaba desapercibido, pero yo sentí que fue un flechazo a mi corazón, sin entender, en ese momento yo le daba un cierto sentido, pero después con el correr de los meses cobró otro sentido y dije, wow, esta palabra era para mí, ¿no? Estaba hablando de otra cosa, pero dijo, donde Dios te plante, vos vas a florecer. No importa si es en Miami, no importa si es acá en Argentina, o sea, no veas el lugar o no pienses que porque es un lugar difícil, no, dijo, donde Dios te plante, vos vas a florecer. Uy, en ese momento, capaz que estaban todos así reservados escuchando y él a continuación empezó a hablar de otra cosa, pero yo no pude salir de esa palabra y sentí que fue un flechazo a mi corazón y ahí empecé a llorar. Todos seguían en la suya y yo estaba llorando. Y no, eso siento que fue una redirección de parte de Dios, ¿no? Porque en ese momento nosotros no habíamos recibido esta propuesta de ir a Nicaragua, sino que nuestro corazón seguía con Turquía, pero eran momentos en donde nosotros veíamos que estaba siendo casi imposible entrar a Turquía. Entonces fue como una dirección de parte de Dios y yo también sentí mucha paz de decir, bueno, donde Dios quiera que yo vaya, ahí voy a florecer, ¿no? Porque Dios va adelante, así que fue, bueno, y después en cada plenaria, ¿no? Porque cada una, sin conocerse los predicadores, todo era con una conexión con la otra palabra que seguía y con la otra palabra. Y no, yo me fui súper llena, súper direccionada, ¿no? Del APF. No, para mí los APF es un impulso. Cada APF es lo que se aprende y lo que se recibe. Pero yo me quedo mucho con el inicio, cómo empezó los APF, los atravesados, ese deseo de Perkin, los jóvenes, de poder lograr hacer un congreso donde vengan a buscar lo que nueva generación tiene y compartirlo y ver cómo desde el primer APF hasta ahora cómo ha crecido en cantidad de personas que han venido, de cómo vienen de otras iglesias, de los predicadores, del nivel, de todo lo que se hace, y verlo crecer, verlo cómo Dios está y se mueve en este congreso que es nuestro, ¿no? Que es nuestro, y eso es hermoso porque cada detalle, cada cosa lo hacemos nosotros y ver cómo Dios nos usa, porque cada persona que viene es tocada, Dios les habla o son llamados. Algo poderoso sucede, Dios te restaura, de todo lo que Dios puede hacer, ¿no? Y son increíbles. Creo que cada momento de oración en la iglesia es lo más, ¿no? Yo me acuerdo, el otro día recordaba con los chicos que el pastor
oraba y me acuerdo que te estoy hablando hace varios años atrás, el pastor oraba y el pastor se caía con vos, ¿viste? Te oraba y se caía con vos. Y todo, ¿no? Lo que se genera, ese hambre que tiene nueva generación en la iglesia, ese hambre por la presencia, ese hambre, está buenísimo y que podamos compartirlo es lo más. Tremendo. Bueno, gracias por compartir su experiencia, gracias por todo. Oramos, oren ahí ustedes que están escuchando del otro lado. Gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que ya nos han dejado en el primer episodio, pero los animamos a orar por Ezequiel y Anaí, por este proyecto Semilla, que es el proyecto misionero a Nicaragua, para que oren por sus vidas, por la provisión, por el sustento, para que puedan sostener lo recibido y para que Nicaragua pueda ser impactada con el fuego de Dios, pueda ser atravesada por el fuego a través de sus vidas. Así que bueno, gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.